Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Quiero hacer algunas aclaraciones y algunas precisiones sobre el video anterior, que era sobre el modelo WRCPM de Jackson. En particular quiero hablar sobre las diferencias que hay entre requerimientos informales, requerimientos formalizados según Jackson y la especificación. Así que les voy a hablar de las diferencias entre requerimientos y especificación. La primera aclaración que quiero hacer es la siguiente. Cuando yo les hago este gráfico, que establece la relación entre las 4 descripciones fundamentales para desarrollar un software, esta R de acá refiere a los requerimientos, como ya saben, y siempre en términos informales. Es decir, esta R representa un documento, una descripción escrita normalmente en castellano o en algún lenguaje natural de lo que el usuario desea o el cliente desea que nosotros construyamos. Acá R es siempre informal, es un documento en castellano. Por otro lado, en el modelo de Jackson, de WRCPM, esta R de acá no es informal. Esta R de acá es una formalización de los requerimientos informales. Lamentablemente yo uso siempre la letra R, él también usa la letra R. En general la letra R refiere a requerimientos en este contexto, y entonces hay que aclarar esta situación. Cuando hago este gráfico, la R es informal. Cuando se menciona los requerimientos en el modelo de Jackson, él lo que pretende es que esa R sea un modelo formal. La cuestión es que surge naturalmente es, si esto es un modelo formal y esto es un modelo formal, ¿qué diferencia hay entre R y S? Justamente una de las cosas que marca Jackson es que la formalización de R, el R formalizado según su teoría, no siempre es una especificación. La especificación es una formalización muy específica, muy particular, que no necesariamente está bien hecha, representa lo que el programador tiene que hacer. Es decir, no cualquier formalización que uno haga de unos requerimientos representa lo que un programador tiene que hacer. Justamente el punto que quiere marcar Jackson es que para que una especificación sea lo que el programador tiene que hacer, esa especificación tiene que estar escrita de una manera particular y con unas características particulares que ya mencioné en el video pasado y voy a volver a mencionar ahora, para ahora mostrarles con algún grado de detalle y sobre todo con un ejemplo por qué una formalización de los requerimientos no siempre es una especificación, o dicho de otra forma, por qué no siempre una formalización de los requerimientos informales, no siempre una formalización de los requerimientos informales es una especificación que le sirve al programador para programar. Como primera diferencia vamos a ver la diferencia que hay entre requerimiento informal y requerimiento formal, y esto último según lo que plantea Jackson. Entonces, requerimiento informal. Asumamos, por ejemplo, en un dominio de aplicación hospitalario donde queremos conectar a un paciente en terapia intensiva, lo queremos conectar a un sistema de alarma para que cuando entra en paro cardíaco suene una alarma en el box de enfermería o de atención. Entonces, el requerimiento informal es cuando el paciente entra en paro cardíaco, el sistema debe encender una alarma. Este requerimiento informal, Jackson lo formaliza de la siguiente forma. Primero, acá está el requerimiento formal, primero hace las designaciones pertinentes. Paciente en paro cardíaco, PPC. Y acá las designaciones en el modelo WRCPM en general son predicados. O sea que esto sería una variable booleana que vale verdadero o vale falso. Cuando vale verdadero significa que el paciente está en paro cardíaco, cuando vale falso no está en paro cardíaco. Encender la alarma, on. Eso nuevamente una variable booleana. Entonces el requerimiento se define muy simplemente como PPC implica on. Es decir, cuando el paciente entra en paro hay que prender la alarma. Uno podría decir, bueno, en realidad habría que prender la alarma solo si el paciente está en paro, porque aquello podría encenderse la alarma cuando el paciente no está en paro.
Pero atengámonos a este requisito. En realidad uno le podría aclarar al usuario que en realidad no es esto lo que quiere, sino que la alarma se prenda solo cuando el paciente está en paro. Obviamente que lo más importante es que cuando está en paro se encienda la alarma. Entonces esta fórmula de acá, aunque parezca muy simple y casi insignificante, digamos, es una versión formal de este enunciado que está acá. Dadas estas designaciones y dada la lógica de primer orden común y corriente, aquello representa una versión formal de esta sentencia informal. De hecho, esto es lo que se hace en muchos cursos de lógica básica cuando a uno le enseñan a tratar de escribir en términos de lógica una sentencia en lenguaje natural. Esta es entonces la diferencia entre requerimiento formal y entre requerimiento informal y requerimiento formal. Ahora, ¿esto es una especificación? En el sentido del modelo de Jackson, ¿esto representa una especificación? Vamos a ver que no es así y lo vamos a ver en la siguiente escena. ¿Por qué estos requerimientos formalizados no son una especificación? Recuerden, los requerimientos formalizados los habíamos escrito de esta forma. PPC implica ON. En este caso específico, los requerimientos, esta R no es una especificación porque R predica sobre fenómenos no compartidos. Recuerden que según el modelo de Jackson, la especificación solo puede predicar, solo puede estar descrita en términos de fenómenos compartidos entre el entorno y la máquina. Para poder ver eso, lo que tenemos que hacer, que es una de las cosas que les dije que tienen que hacer previas a hacer una especificación o cuando van a hacer la especificación en algún momento del proceso de hacer la especificación, según Jackson es lo primero que hay que hacer antes de empezar a escribir la especificación, lo que hay que hacer es clasificar los fenómenos, que nosotros lo llamamos tabla de control y visibilidad. Acá tienen un ejemplito de cómo lo hice yo. Ponen no compartido, compartido, controlado por la máquina, controlado por el entorno. Y acá ponen la lista de los fenómenos que tienen. En este caso tenemos solo dos, que son dos operaciones. En principio son dos eventos. La entrada en paro cardíaco de un paciente podemos considerar que es un evento. Y prender la alarma es otro evento. Entonces, el paro cardíaco del paciente es no compartido, controlado por el entorno. ¿Qué es controlado por el entorno? No cabe duda, porque el que entra en paro cardíaco es el paciente, el corazón en algún momento se para y se terminó. Es decir, no es la computadora que le dice al corazón, detenete. No puede hacer eso, no debería hacer eso. ¿Por qué es no compartido? Porque en realidad el sistema completo, no solo el software que vamos a construir, sino el sistema completo, lo que hace es tratar de determinar por mecanismos de sensado si el paciente está en paro o no está en paro. Normalmente se le pone un sensor de algún tipo cercano al corazón y de acuerdo a determinada medición que hace el sensor emitirá una señal en algún momento o emitirá señales a intervalos regulares y el sistema deberá determinar si esa regularidad corresponde a un paro cardíaco o no corresponde a un paro cardíaco. Entonces, en rigor, el sistema jamás va a saber si el paciente está en paro o no está en paro. Lo que va a saber es que algunas señales del sensor asociado al corazón está leyendo que el paciente está en paro. O se puede deducir o se puede suponer que eso significa que el paciente está en paro. Pero en rigor, el sistema adentro del corazón no se puede meter nunca. Nunca lo va a ver ni nada. Va a trabajar con algún sensor digital cuya señal en algún momento se digitaliza y es todo lo que puede ver. De ahí a que eso corresponde exactamente a la detención del corazón hay un largo camino. Por ejemplo, el sensor puede funcionar mal y imaginemos que es un sensor que emite una señal cada vez que siente un latido del corazón, el sensor se rompe, deja de emitir señales y parece que el paciente está en paro y a lo mejor el paciente no está en paro y simplemente que el sensor se detuvo, el sistema no percibe señales del sensor y decide levantar la alarma. El médico va, se fija, el paciente no está en paro. Obviamente ahí hay una diferencia y eso es lo que marca precisamente Jackson, que es
la necesidad de que S predique sobre fenómenos compartidos, no sobre fenómenos no compartidos. Por lo tanto, idealmente esto no se puede decir, lo que hay que ver es cómo transformamos esto o cómo asociamos a este fenómeno que es no compartido un fenómeno compartido que nos permita escribir una especificación. Pero acá tienen una primera explicación de por qué una fórmula, un modelo formal de unos requerimientos informales no siempre es una especificación. Y yo creo que esto es uno de los aportes más importantes que hace Jackson a la teoría de requerimientos y especificaciones, por lo menos en términos de software. Lo primero que tenemos que hacer para que la fórmula o los requerimientos formalizados, la fórmula que tenemos de R, sea una especificación, es reemplazar o asociar al fenómeno de paciente en paro cardíaco, PPC, un fenómeno que sea compartido entre la máquina y el entorno. Entonces, lo que vamos a hacer primero es asumir que conectamos un sensor al pecho del paciente y vamos a asumir que ese sensor emite una señal con cada latido. Como es un nuevo fenómeno, tenemos que escribir la designación. Entonces, el sensor de pecho emite una señal, SSP, señal sensor de pecho. Una cosa que me olvidé es que claramente esto consideramos que es un fenómeno compartido consideramos que SSP es un fenómeno compartido y controlado por el entorno. Es compartido porque esa señal llega al sistema de cómputo y es controlado por el entorno porque es el sensor que está fuera del sistema de cómputo el que emite la señal. Una cosa que me olvidé de la escena anterior es aclarar, aunque me parece bastante evidente, por qué a ON yo lo clasifiqué como compartido y controlado por la máquina. Es controlado por la máquina porque la que prende la alarma, la que manda una señal eléctrica a la alarma para que se encienda, es la computadora, y es compartido porque justamente la computadora es capaz de mandar esa señal y hacer que llegue hasta la alarma. Entonces, tenemos este nuevo fenómeno que digamos que es verdadero cada vez que se produce una señal en el sensor de pecho. Entonces podríamos pensar que la especificación o la fórmula que ahora se convertiría en especificación es que cuando no hay señal del sensor de pecho, entonces hay que prender la alarma. Ahora, haciendo un análisis mínimo, uno se da cuenta que en realidad esta fórmula no sirve porque siempre entre dos latidos del corazón hay una cierta cantidad de tiempo y por lo tanto el corazón late, hace un pequeño ruido, el sensor detecta ese ruido, manda la señal, pero hasta que el corazón vuelve a latir puede transcurrir, no sé, 2 milisegundos, lo que sea, o más, un segundo tal vez, en el cual no hay señal. Entonces la computadora se va a dar cuenta que ha pasado una cierta cantidad de tiempo, no hay señal de sensor, el paciente entró en paro y prende la alarma con esta especificación de acá. Entonces en realidad esta especificación no nos sirve, es más compleja. Fíjense entonces la diferencia entre el requerimiento, que era simplemente esto, que era simplemente eso, y una especificación que no va a ser tan fácil como esa. Ya vimos que esta especificación así no va. Entonces tenemos que buscar una fórmula más compleja para esto. No nos sirve esto como especificación. Si nosotros le damos a esto a programar a un paciente, la alarma va a estar sonando todo el tiempo en todas las camas de terapia intensiva. Es absurdo. Entonces, en realidad hay que buscar algo más complejo. Y ahí está lo que marca también Jackson. Escribir especificaciones no es tan fácil. También es cierto que escribir programas sin las especificaciones es menos fácil todavía, porque justamente lo que hace la especificación es resolver un montón de problemas que sí o sí hay que resolverlos cuando se escribe un programa.
Lo que hacemos nosotros es resolver algunos problemas en una instancia y otros problemas en otra instancia, en lugar de tratar de resolverlos todos juntos cuando se hace el programa. Veamos cómo podemos entonces mejorar la especificación o la fórmula para que se convierta realmente en una especificación. Esto dijimos que no nos sirve como especificación porque estaría sonando la alarma todo el tiempo. Entonces podemos pensar un poco, analizar un poco el tema y decir que hay que encender la alarma cuando se produzca la última señal del sensor de pecho. Es decir, si en algún momento el paciente entra en paro, el latido del corazón justo antes del paro va a ser el último latido que se emita hasta que pase lo que tenga que pasar, o alguien pueda revivir al paciente. Pero acá surge otro problema, porque nosotros queremos la última señal del sensor de pecho. ¿Cómo sabe el sistema que la anterior fue la última señal del sensor de pecho? No hay manera, a menos que tenga alguna forma de predecir el futuro, no hay manera que el sistema se dé cuenta que la última señal que acaba de recibir va a ser la última. Es imposible. Por lo tanto, acá surge otra de las cuestiones por las cuales un requerimiento no siempre es especificación. Un requerimiento no siempre es especificación si el requerimiento está descrito en términos de futuro, porque eso obliga al sistema a predecir el futuro, a adelantar el futuro y poder reconocer que lo que ha pasado anteriormente fue lo último o no va a volver a pasar o algo por el estilo. Entonces, cualquier fórmula que implique una referencia al futuro no puede ser especificación. Por lo tanto, una fórmula en donde yo, por ejemplo, hubiese designado el fenómeno última señal del sensor de pecho, y como fórmula de especificación hago que este fenómeno implique encender la alarma, tampoco sirve como especificación porque esto implica una referencia a futuro. Y por lo tanto no se puede construir, no es implementable. En general, digamos, R no es una especificación cuando la fórmula con la cual estoy trabajando no es implementable, tiene algún problema para su concretización como programa, como software, como sistema. En este caso, uno de los problemas que tiene es que no hay manera de saber cuál es la última señal del sensor. Vamos a ver en la siguiente escena cómo se puede resolver este problema. Veamos cómo resolver el problema de la referencia a futuro. Para evitar tener que predecir el futuro, en realidad lo que se hace es introducir relaciones entre futuro y pasado. Por ejemplo, podemos decir que se debe encender la alarma si median más de 5 segundos entre dos señales del sensor de pecho. Se supone que si entre dos señales del sensor de pecho o desde la última señal que se registró han pasado 5 segundos, es porque el paciente está en paro. Ningún corazón demora tanto tiempo en latir. Pueden ajustar el tiempo ese, habría que preguntarle a un cardiólogo, pero podemos decir que efectivamente va a haber una cantidad de tiempo a partir de la cual cualquier cardiólogo va a decir esa persona está en paro cardíaco. Entonces, volvemos a designar, ahora designamos el sensor de pecho emite una señal en el tiempo t, y hacemos esto, es decir, temporizamos de alguna manera cada señal del sensor. Podríamos hacerlo de otra forma, contando el tiempo por separado, pero para simplificarlo lo hice así. Y entonces la especificación que finalmente podríamos considerar es que para todo t, que en principio puede ser sobre los reales, sobre los naturales, eso va a depender después si el tiempo es discreto, continuo, etc., eso es otro detalle. Si hay una señal en tiempo t y básicamente no hay una señal entre t y t más 5, entonces hay que prender la alarma. Con esta especificación, digamos, ya tendríamos algo como para programar. Se la podríamos dar a un programador. El programador tendría que obviamente censar la señal, tomar el tiempo, poner un timer hasta 5 segundos. Si antes de los 5 segundos llega una nueva señal del sensor, resetea el timer, lo vuelve a poner. Si el timer llega al final y da timeout,
Entonces en ese momento hay que prender la alarma. Ahora sí tenemos una especificación en la cual hemos reemplazado los fenómenos no compartidos y hemos evitado las referencias a futuro. Hay una razón más, hay un motivo más por el cual una fórmula puede no ser una especificación. Una expresión formal de los requerimientos puede no ser una especificación. Lo vamos a ver a continuación. Antes de ver el último motivo por el cual una fórmula, un requerimiento puede no ser una especificación, les voy a comentar la importancia del conocimiento de dominio en el modelo WRSPM de Jackson. Recuerden que nosotros notamos con DK el conocimiento de dominio. El conocimiento de dominio nos permite relacionar, entre otras cosas, fenómenos no compartidos con fenómenos compartidos. Entonces, por ejemplo, si pasan 5 segundos de la última señal del sensor de pecho, el paciente está en paro cardíaco. Claramente esto no es un requerimiento, nadie va a pedir que ocurra esto obligatoriamente, y mucho menos que es una especificación, porque sería construir un sistema que hace entrar en paro cardíaco a una persona. Es ridículo. Entonces no es requerimiento, no es especificación, es conocimiento de dominio. Y básicamente en este caso lo que hacemos es establecer una especie de definición de lo que significa un paciente en paro cardíaco. Entonces decimos, si existe un T en donde hay una señal del sensor de pecho, pero para todo T mayor que N, para todo N mayor que T no hay señal de sensor de pecho, entonces el paciente está en paro cardíaco, y viceversa. Si el paciente está en paro cardíaco es porque ha pasado esto en algún instante de tiempo. Esta fórmula, más la fórmula de la especificación, más la fórmula de los requerimientos, nos van a permitir demostrar que la conjunción entre el conocimiento de dominio y la especificación implican los requerimientos. La última razón por la cual una fórmula, un requerimiento puede no ser una especificación es porque la única forma de satisfacer los requerimientos es haciendo que el sistema restrinja un evento que es controlado por el entorno. Es decir, se le pide al sistema evitar que el entorno produzca eventos que él controla o que los produzca en determinadas circunstancias. Eso es imposible de cumplir a menos que se introduzca mucho conocimiento de dominio, es decir, se empiecen a introducir dispositivos electromecánicos o de algún tipo que evitan que esos eventos controlados por el entorno se den en la realidad. Lo que ocurre en esos casos es que el sistema, si no tiene alguna forma de controlar al entorno, de evitar que el entorno produzca los eventos que normalmente produce, no va a haber forma de que el sistema pueda satisfacer esos requerimientos. Esta clase de especificaciones, de requerimientos, es más extraña, aunque hay ejemplos en la literatura de Jackson, van a encontrar ejemplos, por ejemplo, una entrada con molinete, en la cual se pide que no entre más gente que el número de pagos que se hacen. Entonces, bueno, lo que se busca o lo que se hace es evitar que el molinete, que las personas puedan pagar, puedan entrar si no han pagado, y ese tipo de cosas. Es decir, que el molinete quede trabado y sea inaccesible la entrada, si el molinete está trabado, y ese tipo de cosas. Pero el sistema tiene que tener la capacidad de poder trabar el molinete. Si no lo puede trabar, la gente puede seguir entrando sin pagar, y eso es imposible de satisfacer, a menos que se incorpore más conocimiento de dominio, se incorporen más dispositivos que hagan que el sistema pueda evitar la aparición de los eventos que naturalmente el entorno produce.